Porque nosotros como padres, por ejemplo, nuestra lámpara se está apagando, nuestra lámpara de Dios se está apagando, o de plano nunca se encendió esa lámpara, ¿no? Entonces nuestros hijos van por la vida sin el conocimiento adecuado de Dios. Tal vez no de todos, pero nosotros que conocemos de Cristo debemos tener mucho cuidado que nuestra lámpara no se apague, que seamos un guía adecuado. Esposa, ¿tenías otro comentario? Uh-huh. Uh-huh. Así es. Efectivamente, a mí, cuando empecé a estudiar la Biblia me di cuenta que era un libro, efectivamente, como dice mi esposa, un manual de vida, pero también es un libro que puede encontrar uno un estilo literario fabuloso, te invita a leerlo, hay historias en la Biblia que te invitan a leer como si fuera un bestseller, o también es una ayuda financiera, por ejemplo, es un manual financiero. Cuando la Biblia te habla de que tienes que dar el 10%, también, y yo después escuché hace unos años que lo ideal es que cuando uno ahorres el 10% de tu ingreso. Y cuando empecé a leer de la palabra, ¿cómo me acordé de eso? ¿Por qué? Pues porque tú le das a Dios el 10%, puedes ahorrarte el 10%, y la gente de finanzas, los economistas creen que han descubierto el hilo negro. No, ya estaba en la Biblia, ¿no? En fin, efectivamente es un libro que nos puede ayudar mucho. Bien, eh, las situaciones violentas que vemos en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestros países, es porque nuestra lámpara de Dios se está apagando, porque no hacemos lo suficiente como para evitar que la ausencia de Dios, bueno, bien, que la presencia de Dios esté en nuestra ciudad. Nos da lo mismo. Entonces dejamos que haya secuestros, que haya drogadicción, que haya violencia, que haya destrozos, porque como padres lo permitimos. ¿Por qué en una empresa no crece la empresa? Hay fugas de ingresos, hay faltas de mercancía, pues porque no hay un líder, por ejemplo, que mande, que organice, que esté al pendiente de esa situación. En el caso de nosotros como padres, la consecuencia de dejar que se apague nuestra relación con Dios es que nuestros hijos caigan en pecado. Dice Mateo 5:14, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces, nosotros, como esa luz que somos, como esa lámpara de Dios que somos, debemos ser un estorbo para el pecado de nuestros hijos. Debemos ser como, bueno, si ustedes han visto el juego de fútbol americano, entenderán que cuando un corredor lleva el balón, la línea ofensiva tiene que empujar, tiene que mover a los defensivos para que el corredor pueda pasar. Tenemos que ser estorbo del pecado para que nuestros hijos puedan avanzar libremente en el camino de Dios, en el campo de fútbol de Dios. Pero a veces no lo somos. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel desde un inicio guardó la presencia de Dios, estuvo atento a la presencia de Dios, y Elí sobre todo comenzó a guardar las tradiciones que le marcaba su iglesia. Y hoy también nos pasa eso, descuidamos, como decíamos hace un instante, descuidamos lo importante, descuidamos a nuestros hijos, malentendemos tal vez lo que Dios quiere de nosotros, y sobre todo cuando lo empezamos a servir, podemos caer en religiosidades, podemos caer en fariseísmos, podemos también perder la brújula. Sin embargo, tenemos la opción de seguir por el camino de Dios. ¿Se puede? Claro que se puede. Vamos primeramente a Samuel, 1 Samuel 3, ahí mismo vamos a seguir del 11 al 14. Ahí nos dice que Dios iba a hacer algo espantoso contra Elí por la consecuencia de la falta de corrección, de disciplina hacia sus hijos.
¿Ya estamos ahí? ¿Quién lo tiene? Paco, por favor. Púmbale. Qué fuerte, ¿no? Y sabemos la manera en que Elí falleció. Falleció el mismo día que fallecieron sus hijos. Los hijos de Elí murieron en batalla contra los filisteos. Pensaban que el arca los iba a proteger y pues Dios estaba alejado de ellos. Entonces podían llevar 20 arcas, pero nada de eso los iba a ayudar. Dios había marcado sentencia. Murieron ese día, cuando le avisaron a Elí, también murió. Estaba sentado, pues ya viejo, gordo, sin mucha movilidad, va para atrás y se desnuca. ¡Paz! Murieron el mismo día. Dios cumplió la sentencia que había dictado en contra de Elí. Y eso fue porque Elí no estorbó el pecado de sus hijos. No se puso en la línea y empezó a empujar al pecado para que sus hijos corrieran. Al contrario, se fue para otro lado, a bloquear por otro lado y ¡pum! Vale, que entra el pecado por acá y los taclea detrás de la línea de golpeo. Y es importante que si no estorbamos el pecado, nuestra lámpara comenzará a apagarse. Dios no nos va a utilizar. Debemos cuidar estar siempre en la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué dice ahí mismo 1 Samuel 3:10? ¿Lo podemos leer? Sí, dice, entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Exacto. ¿Por qué se da esta situación? Reitero, Elí dejaba de ser el profeta de Dios y ahora Samuel iba a ser el nuevo profeta. Están viviendo en el tabernáculo. Samuel fue entregado por su madre a Elí porque había orado mucho por él. Ana había orado mucho por Samuel. Se lo entrega a Elí porque dice, yo vine a orar por este niño y aquí te lo entrego. Y Dios le dio más hijos. Samuel era instruido por Elí. Vivían en el tabernáculo, dormían en habitaciones separadas y de repente durmiendo, Samuel escucha la voz, una voz que le dice, Samuel. Él se levanta y va a la habitación de Elí. ¿Qué se te ofrece? Yo no te he llamado, vete a dormir. Está bien. Y se va a dormir Samuel y de nuevo escucha que lo llaman y va con Elí de nuevo, otra vez, misma situación. Y ya a la tercera dice, Elí se da cuenta que es Dios quien está hablándole a Samuel y le dice, respóndele. Entonces tenemos aquí, habla que tu siervo escucha. Un buen líder, un buen guía, una autoridad que sabe llevar a su equipo, escucha. Escucha, por ejemplo, la voz de Dios. Nosotros como padres debemos escuchar cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice, corrige a tu hijo, sea amoroso con tu hijo. Si somos autoridad, me refiero a ser jefe en tu trabajo, también debes pedir que Dios te ayude para saber guiar a tu equipo. O ser compañero, no necesitas ser jefe para ser un buen líder. Puedes estar en la tropa y ser un líder. Siempre que tengas la presencia de Dios, Dios te va a llamar y tienes que aprender a escuchar. Recuerdo en alguna ocasión, uno de los equipos en los que jugué, en una ocasión me tuvo que sacar el entrenador de la cancha. Me dijo, es que no me estás entendiendo. Quiero que veas el juego para que veas dónde estamos fallando y dónde vamos a ser más efectivos. Estás haciendo otra cosa distinta. Y me sentó en la banca unos minutos hasta que me di cuenta de lo que había que hacer. Tuve que escuchar al entrenador que me decía que tenía que hacer las cosas mejor. Entonces me paré, me acerqué con él, vas para adentro. Y volvimos a entrar
a jugar el partido. Entonces tenemos que estar atentos a lo que Dios nos dice para tener siempre su presencia constantemente, y esto es todos los días, esto es en todo momento. A veces discutimos, mi esposa y yo, y es muy fácil que la sangre llegue a la cabeza. Yo creo que no somos los únicos, y si sí, pues bueno, ni modo. No creo que seamos los únicos. Pero en esos momentos es cuando, si tú tienes la presencia de Dios, si oras constantemente, entonces Dios te va a decir, tranquilo, cálmate, bájale. Igual cuando estoy corrigiendo a mi niña, si Dios me dice, no te excedas con tu hija, y en serio, le escucho que no te excedas con tu hija, corrígela, disciplínala, pero no te excedas. Entonces, pues sí, si es necesaria una nalgada viene, ¿no? Pero no acabarse el brazo ahí. Entonces, hay que escuchar la voz de Dios, hay que estar orando constantemente para decirle a Dios, habla, que tu siervo escucha, para poder ser un buen líder. Es importante que tengamos presente en qué lugar Dios nos puso como padres y estorbar el pecado de nuestros hijos. Es importante que veamos cómo Dios nos puso como líderes en nuestro equipo de trabajo, por ejemplo, y orientar a nuestros compañeros. Es importante que veamos en qué lugar nos puso Dios como siervos de Él y seamos una buena guía, una buena lámpara encendida aquí en la iglesia para nuestros hermanos. Y cuando conocemos la presencia de Dios, o sea, que estamos atentos a escucharlo, no vamos a caer en religiosidades. ¿Qué dijo Pablo? Muero todos los días. Reconocer cuando nos equivocamos, morir a nuestra carne hoy y mañana otra vez y otra vez y otra vez. Ayer veía un partido de fútbol americano, ya ven que esta es temporada de tazones, y no sé qué partido era, pero jugaban los troyanos contra la Universidad de Nebraska, troyanos del sur de California. El líder de la Universidad de Nebraska se equivocó ayer. ¿Quién era su líder? El entrenador. Falla una jugada, es tercera oportunidad y 3 yardas por avanzar para el 1º y 10. Manda una jugada, cuarta, era la última oportunidad. Manda una jugada para seguir avanzando, perdían por 3 puntos. Estaban en la distancia de que el pateador podía empatar el partido. Y el entrenador decide ir en cuarta oportunidad por el 1º y 10. No eran pulgadas, eran 3 yardas. No perdían por 7, perdían por 3. Tenían a la distancia para empatar con un gol de campo. Y el líder dice, vamos por el 1º y 10. El líder se equivocó, porque los detuvieron atrás de la línea. Además perdieron el balón, la pelota pasa al lado de los troyanos, se acaba el partido y los troyanos ganan. El líder ahí debió reconocer que se equivocó, que no fue una buena autoridad. Y eso no lo hace menos líder. Al contrario, le da más autoridad. Saber cuando nos equivocamos. Hijo, perdóname. Yo le he tenido que decir a Sofía Belén, hija, perdóname. Con mi esposa me cuesta más trabajo, pero en ocasiones se lo he dicho. Pero sí, tenemos que reconocer cuando nos equivocamos. Y eso no nos hace menos líderes. Eso no nos hace perder autoridad ante nuestro equipo de trabajo, ante nuestros compañeros, ante nuestra familia. No, tenemos que morir todos los días, como dice Pablo, y entonces escuchar la voz de Dios. Habla, que tu siervo escucha. Es la manera más sencilla de estar ante la presencia de Dios. Pero pues no sé si soy el único, pero me da la impresión de que somos medio tercos. No, Señor, es que yo quiero, y me vas para acá, empiezas a hacer algo y ya cuando te acuerdas, ojalá y Dios me bendiga. No, espérate, debiste haber pedido a Dios acá que te bendijera. Tienes una necesidad y actúas por impulso, y lo voy a hacer. Y ya cuando te acuerdas, cuando ya se te atora la carreta, te acuerdas de Dios. Eso quiere decir que no estamos teniendo la presencia de Dios, que no lo buscamos lo suficiente como para que Él nos hable en el momento adecuado. Recordemos que Él nos escoge. Él sabe cuándo nos va a llamar, Él sabe cuándo estamos en su presencia y Él sabe cuándo nos va a hablar. Entonces, cuando tengas algo, Mingo, ¿tenías una opinión? Ah, te estaba rascando. Ah, ok. Cuando tenemos una situación
Lo primerito que tenemos que hacer es buscar la presencia de Dios orando, orando. Y probablemente el Señor no nos responda en ese momento, pero cuando estemos en acción, cuando nuestros ojos, nuestra atención, nuestra cabeza estén puestos en lo que estamos haciendo, vamos a tener la presencia de Dios ahí. Hazle por acá, pregúntale a fulano. Tenemos que tener la presencia de Dios, buscarlo para ser buenos líderes. Como Samuel, por ejemplo, que él comenzó a ministrar en el tabernáculo, ayudando a Elí. Ayudaba, tal vez abría las puertas, barría, qué sé yo, le ayudaba de alguna manera, aprendía de él y pues servía a Dios de esa manera. De repente Dios lo llamó a ser profeta. Ya no nada más el ayudante de Elí, de repente Dios lo llamó a ser profeta. Y fue un profeta muy importante, el último juez del pueblo de Israel, el que ungió a Saúl y el que escogió a David. Bueno, no, lo escogió Dios, por el que señaló a David. Entonces, nosotros debemos tener siempre la presencia de Dios, porque cuando Dios le habla a Samuel y Samuel lo empieza a escuchar, empieza a ser la lámpara resplandeciente que el pueblo de Israel necesitaba. Después hay otras situaciones, no quiere decir que la vida de Samuel haya sido perfecta, también tuvo algunas situaciones con sus hijos, pero él siempre estuvo atento a escuchar la voz de Dios. ¿Tenemos preguntas, comentarios, aportaciones? Alex. Uh-huh. 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 Amén. Efectivamente, tenemos que luchar contra el pecado todos los días, porque efectivamente, como dice el pastor, a Dios no le gusta el pecado y tiene una acción directa contra quien tolera, contra quien solapa el pecado. Por eso tenemos que ser estorbo, como padres tenemos que ser estorbo del pecado para nuestros hijos. Porque si no, bueno, no sé, perdón Peter, pero te voy a poner de ejemplo. Yo veo tus hijos, por ejemplo, y los veo apegados a la iglesia, a Dios sobre todo. Y me atrevería a decir que Peter, su familia, son un buen ejemplo para nosotros. Quiera Dios que nuestra hija, por ejemplo, pueda ser también una lámpara que resplandezca aquí en la iglesia y los hijos de todos nosotros. Eso querrá decir que los padres, la autoridad, hemos sabido seguir la palabra de Dios. ¿Difícil va a ser? Sí, sí va a ser difícil, porque todo lo que vale la pena cuesta trabajo. Como decía aquel anuncio de televisión, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Reitero, ahora que estoy hablando de fútbol americano, un equipo que es campeón tiene que hacer muchos sacrificios, muchos gastos físicos, mentales, en fin, debe de haber mucho sacrificio para que se logre la meta. Nosotros también, como hijos de Dios, debemos sacrificar las tentaciones. Dile no al alcohol, dile no a los excesos,
Dile no a las cosas que te desvían del camino de Dios. Bien, pues aquí le dejamos hoy. Vamos a cerrar en oración.